Hay momentos en los que uno siente que algo vuelve a moverse sin saber muy bien por qué. Situaciones que parecían cerradas reaparecen. Decisiones que se habían pospuesto vuelven a ponerse delante, y ciertas sensaciones recuerdan a etapas que ya se habían vivido antes, aunque el contexto ahora sea distinto. En astrología, estos momentos suelen coincidir con fases dentro de ciclos largos, de esos que no se notan en un solo día, pero que marcan cambios importantes con el paso del tiempo. En 2020 se produjo la conjunción de Saturno y Plutón, un aspecto que muchos astrólogos señalaron como el inicio de una etapa de transformación profunda. Desde entonces, el movimiento de estos dos planetas ha seguido avanzando y cada cierto tiempo vuelven a formar contacto, indicando que el proceso todavía no ha terminado. El 28 de marzo se forma un sextil entre Saturno en Aries y Plutón en Acuario, y este tipo de conexión suele coincidir con momentos en los que algo pide reorganizarse, tomar forma o definirse de una vez, no con el impacto brusco de una conjunción, pero sí con la sensación de que ya no se puede seguir igual que antes. Puede que estos días notes más presión para decidir, más necesidad de ordenar tu vida, o la impresión de que ciertas cosas están llegando a un punto en el que hay que actuar. Cuando Saturno y Plutón vuelven a relacionarse, aunque sea en un aspecto armónico, lo que se activa no es algo nuevo, sino la siguiente fase de un proceso que empezó hace años y que ahora vuelve a ponerse en marcha. A comienzos de 2020 se produjo uno de los aspectos más comentados en las últimas décadas, la conjunción entre Saturno y Plutón en Capricornio. Este tipo de encuentro entre planetas lentos no ocurre con frecuencia, y cuando sucede, suele coincidir con momentos en los que las estructuras cambian, los planes se alteran, y la sensación general es que una etapa se está terminando, aunque todavía no se sepa qué viene después. Saturno representa la realidad, los límites, el tiempo y todo aquello que obliga a asumir responsabilidades. Plutón, en cambio, está asociado con los procesos de transformación profunda, con lo que se rompe para poder reconstruirse de otra manera. Cuando ambos se unen, el efecto no suele ser superficial. Se trata de aspectos que marcan periodos largos en los que algo deja de funcionar como antes y obliga a replantear la forma de vivir, de trabajar o de tomar decisiones. Muchos recordarán aquel año como un punto de inflexión, no solo por lo que ocurrió en el mundo, sino también por cambios personales que obligaron a adaptarse, a renunciar a planes o a empezar de nuevo en situaciones que no se habían elegido. Lo importante es que ese tipo de conjunciones no cierran el proceso en el momento en el que ocurren, sino que marcan el comienzo de un ciclo que se desarrolla durante años, avanzando por distintas fases que van mostrando sus efectos poco a poco. Por eso, cuando Saturno y Plutón vuelven a formar un aspecto tiempo después, aunque no sea tan intenso como el de 2020, se interpreta como una señal de que aquel proceso sigue en marcha y que ha llegado el momento de dar el siguiente paso dentro del mismo ciclo. En astrología, los aspectos entre planetas lentos no se interpretan como acontecimientos aislados, sino como partes de un mismo proceso que se desarrolla a lo largo de muchos años. Saturno tarda casi 30 años en dar una vuelta completa al zodiaco, y Plutón necesita más de 2 siglos para recorrerlo entero. Cuando dos planetas con ciclos tan largos se encuentran, el efecto no se limita al momento exacto del aspecto, sino que marca el inicio de una etapa que se va desplegando poco a poco con el tiempo. La conjunción de 2020 fue el comienzo de ese ciclo, y a partir de ahí, los contactos posteriores entre Saturno y Plutón forman parte de la misma historia, aunque cada uno tenga un significado diferente. Algunos aspectos coinciden con momentos de presión o de ruptura,
otros con etapas de reorganización y otros con periodos en los que toca construir sobre lo que ya ha cambiado. Por eso, cuando estos planetas vuelven a relacionarse, incluso en un aspecto armónico como el sextil del 28 de marzo, esto se interpreta como una fase dentro del mismo proceso que comenzó años atrás. No se trata de volver al pasado, sino de ver hasta qué punto lo que ocurrió entonces sigue influyendo en las decisiones actuales. Este tipo de contactos suele sentirse como una necesidad de ordenar, de definir o de asumir responsabilidades que antes podían evitarse. No siempre ocurre algo visible, pero sí aparece la sensación de que ciertas elecciones tienen más peso, como si el tiempo estuviera marcando que ha llegado el momento de dar forma a algo que lleva años gestándose. Y eso encaja exactamente con la diferencia entre el aspecto de 2020 y el que se forma ahora, porque el primero obligó a cambiar, mientras que el actual parece pedir que se construya algo a partir de lo que ya cambió. La conjunción de Saturno y Plutón en 2020 se produjo en Capricornio, un signo relacionado con las estructuras, las normas, el trabajo, la autoridad y todo aquello que da forma a la vida tal como se conoce. Cuando dos planetas tan lentos se unen en esa zona del zodiaco, la interpretación habla de cambios profundos en aquello que parecía firme, estable o difícil de modificar. Ese periodo coincidió con una sensación general de límite, de control y de confrontación con la realidad. Capricornio no suele actuar de manera suave, y cuando se activa con planetas como Saturno y Plutón, obliga a ver lo que funciona y lo que no, incluso aunque no se quiera mirar. A nivel colectivo se vivieron transformaciones muy evidentes, pero también a nivel personal, muchas personas tuvieron que replantearse decisiones importantes, cambiar planes o enfrentarse a situaciones que exigían más responsabilidad de la que habían imaginado. Fue un momento en el que se hizo evidente que ciertas etapas habían terminado y que no era posible seguir exactamente igual. Después de ese punto, la vida no vuelve a la misma forma que tenía antes, porque algo se ha movido en la base, aunque el cambio no se vea completo en ese momento. Por eso, cuando años más tarde Saturno y Plutón vuelven a conectarse desde otros signos, la astrología lo interpreta como una nueva fase dentro del mismo ciclo, pero en un escenario diferente. Y ese cambio de escenario es precisamente lo que hace que el aspecto del 28 de marzo tenga un significado distinto al que tuvo lugar en 2020, porque ahora los dos planetas ya no están en Capricornio, sino en Aries y en Acuario, dos signos que hablan de comienzos y de transformaciones que miran hacia el futuro. Ahora bien, este tránsito del 28 de marzo no repite el mismo escenario que en el 2020, y ahí es donde está una de las claves para entender por qué este momento se siente diferente. En aquel momento aquella conjunción ocurrió en Capricornio, un signo que habla de estructuras, normas y sistemas que llevan tiempo funcionando. Lo que se movió entonces tenía que ver con límites, responsabilidades y con la sensación de que algo debía cambiar, porque ya no podía sostenerse de la misma manera. Ahora Saturno y Plutón vuelven a relacionarse, pero desde Aries y Acuario, dos signos que miran hacia adelante en lugar de hacia situaciones pasadas. Aries, como ya hemos mencionado, está asociado con los comienzos, con las decisiones personales y con la capacidad de actuar por uno mismo, mientras que Acuario tiene que ver con el cambio colectivo, con nuevas ideas y con formas distintas de organizar la vida. Que Saturno se encuentre en Aries indica el inicio de un ciclo de responsabilidad personal. Nos encontramos en un contexto donde después de los ajustes que obligaron a cambiar muchas cosas en los últimos años, la energía se mueve hacia el momento en el que cada uno tiene que decidir qué hacer con lo que ha aprendido. Plutón en Acuario, por su parte, señala transformaciones
que no solo afectan a lo individual, sino también a la manera en la que funciona el mundo alrededor. Es un tránsito que suele relacionarse con cambios de época, con nuevas formas de pensar y con la necesidad de adaptarse a realidades diferentes. Ahora, cuando Saturno y Plutón vuelven a encontrarse, la sensación no es la misma que en 2020. En aquel momento, el cambio fue inevitable. Y en este instante, el cambio ya ha sucedido, y lo que toca es construir dentro de esa nueva realidad. Y ahí es donde el sextil del 28 de marzo cobra sentido, porque no habla de ruptura, sino de la oportunidad de dar forma a lo que empezó a moverse hace ya unos años. El contacto que se forma entre Saturno en Aries y Plutón en Acuario no tiene la intensidad de una conjunción como en el 2020, pero dentro del lenguaje astrológico sigue siendo un aspecto muy significativo. Se trata de un sextil, un tipo de relación entre planetas que no obliga a cambiar de forma brusca, pero que abre la posibilidad de hacerlo de manera consciente. Cuando Saturno y Plutón se conectan, siempre se habla de procesos profundos, porque ambos están relacionados con estructuras, con decisiones importantes y con transformaciones que no se quedan en lo superficial. La diferencia es que ahora el movimiento no viene acompañado de ruptura, sino de la necesidad de construir algo nuevo a partir de lo que ya cambió. En los ciclos entre planetas lentos, el sextil suele marcar una etapa en la que el proceso empieza a tomar forma. Después de la presión inicial, después de los ajustes y después de los cambios que obligaron a replantear muchas cosas, aparece el momento en el que toca decidir cómo seguir adelante. Por eso este tránsito puede sentirse menos dramático que el de hace unos años, pero al mismo tiempo es más determinante. No porque todo se esté rompiendo, sino porque lo que se haga ahora tiene más posibilidades de perdurar en el tiempo. Saturno en Aries pide asumir responsabilidad personal, tomar decisiones propias y actuar con más firmeza. Y Plutón en Acuario señala que el entorno también está cambiando, que el mundo no funciona igual que antes y que adaptarse forma parte del proceso. Cuando ambos se relacionan, la sensación suele ser clara. El cambio ya ha empezado, y ahora toca darle forma. El sextil que tiene lugar en muy pocos días se activa dentro de un ciclo que lleva años en marcha, y como este se da entre planetas lentos, la sensación suele ser diferente a la de otros tránsitos. No siempre ocurre algo espectacular, pero sí aparece la impresión de que ciertas decisiones tienen más peso, como si el tiempo estuviera marcando que ha llegado el momento de definir una dirección más clara. Y es que después de la conjunción de 2020, muchas cosas cambiaron de forma casi obligada. Ahora, con Saturno y Plutón volviendo a conectarse desde otros signos, la experiencia no se vive como una ruptura, sino como una etapa en la que toca asumir lo que se ha aprendido y empezar a actuar con más conciencia. Saturno en Aries habla de la responsabilidad personal de tomar iniciativas propias y de dejar de esperar que las circunstancias decidan por uno. Plutón en Acuario, por su parte, señala que el entorno sigue transformándose, que el mundo no se detiene y que adaptarse a lo nuevo forma parte del proceso. Cuando ambos se relacionan en un sextil, la astrología suele interpretarlo como un momento en el que se puede construir algo sólido, pero solo si se está dispuesto a hacerlo. No es un tránsito que obligue, sino uno que muestra con claridad qué necesita ordenarse para poder avanzar. Por eso estos días pueden sentirse como una etapa en la que aparecen decisiones importantes, cambios de rumbo o situaciones que obligan a pensar en el futuro con más seriedad de lo habitual. No necesariamente porque algo esté mal, sino porque el ciclo ha llegado a un punto en el que ya no basta con reaccionar y empieza a ser necesario elegir con intención. Ese tipo de sensación suele aparecer cuando un proceso largo entra en una fase decisiva,
y el aspecto del 28 de marzo tiene precisamente ese carácter. No marca el inicio del cambio, sino que marca el momento en el que es necesario empezar a construir dentro de él. Los aspectos entre Saturno y Plutón rara vez se limitan al momento en el que se forman. Al tratarse de planetas de movimiento lento, sus contactos suelen señalar etapas que se desarrollan a lo largo del tiempo y cuyos efectos se van viendo poco a poco en decisiones, cambios de rumbo o nuevas responsabilidades que terminan definiendo el futuro. El sextil de este 28 de marzo forma parte del mismo ciclo que comenzó en 2020, pero ahora en una fase distinta. Si aquella conjunción obligó a cambiar muchas cosas, este aspecto parece indicar que ha llegado el momento de decidir qué hacer con todo lo que se transformó desde entonces. Saturno en Aries marca el inicio de un periodo en el que cada persona tiene que asumir más control sobre su propia dirección. Es un tránsito que suele coincidir con decisiones que no se pueden delegar, con la necesidad de actuar por cuenta propia y con la sensación de que el tiempo avanza más rápido cuando no se toma una postura clara. Plutón en Acuario añade otro nivel al proceso, porque habla de cambios que no dependen solo de lo individual, sino también de la forma en la que se organiza la vida alrededor. El entorno cambia, las reglas cambian, y eso obliga a replantear planes que antes parecían seguros. No se trata de hacerlo todo de inmediato, pero sí de tomar decisiones que tengan continuidad, porque lo que se inicia en este tipo de momentos suele acompañar durante años. Por eso este tránsito puede sentirse como un punto de definición, no porque todo se resuelva ahora, sino porque lo que se elige en esta etapa empieza a marcar el rumbo del siguiente tramo del ciclo. Y cuando un proceso llega a ese punto, lo más importante ya no es lo que ocurrió en el pasado, sino la forma en la que se decide avanzar a partir de aquí. Llegados ya a este punto, podemos decir que los contactos entre Saturno y Plutón rara vez hablan de momentos aislados. Son señales dentro de procesos largos, de esos que no se reconocen en un solo día, sino cuando se mira hacia atrás y se ve todo lo que ha cambiado desde el principio del ciclo. En 2020, algo se movió en la base. Aquella conjunción en Capricornio obligó a replantear estructuras, decisiones y formas de vida que parecían firmes. Desde entonces, el recorrido de estos planetas ha ido marcando etapas distintas del mismo proceso, y el sextil que se forma ahora no señala una ruptura, sino el momento en el que lo vivido empieza a tomar forma definitiva. Saturno en Aries habla de responsabilidad personal, de asumir la propia dirección sin esperar a que el entorno decida. Plutón en Acuario muestra que el mundo sigue transformándose, que las reglas cambian y que cada etapa exige adaptarse de una manera diferente. Cuando ambos se conectan en un aspecto armónico, la astrología lo interpreta como una fase en la que ya no se trata de resistir el cambio, sino de construir dentro de él. Ahora, si quieres acompañar este momento con conciencia, te invito a que escribas en los comentarios la siguiente frase: asumo el cambio y construyo mi futuro. Esta será una forma de reconocer que todo lo vivido en estos años también forma parte de lo que te ha traído hasta aquí. A todos los que seguís estos tránsitos, observando cómo se repiten los ciclos y cómo cada etapa tiene su propio sentido, gracias por estar al otro lado y por mantener viva esta mirada sobre el tiempo, los procesos y las transformaciones que no siempre se ven a simple vista. Llegó el momento de despedirnos, y no pasará mucho tiempo hasta que volvamos a encontrarnos. Hasta ese momento, ten presente esto: el cielo no se detiene, los ciclos tampoco. Y cuando Saturno y Plutón vuelven a hablar entre sí, no anuncian el final de nada. Anuncian que la historia continúa, pero eso sí, de distinta forma.